Hermanos, a leer las Sagradas Escrituras, hermanos, gloria a Dios. Vamos, hermanos, a leer las Sagradas Escrituras en el libro de Juan, capítulo 8, versículo del 1 al 11. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a leer la palabra del Señor. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: cada uno se fue a su casa, y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Pero esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Amén. Gloria a Dios. Vamos, hermanos, a meditar en esta porción bíblica. En las Sagradas Escrituras, hermanos, nos dan pues la instrucción de todo lo que vamos a hacer nosotros pues como creyentes, ¿verdad? Todo lo que está escrito, dice la palabra, es útil, ¿verdad? Todo nos sirve. Como que se diga, todo nos va a servir para salvarnos. Y en otra parte aparece también, ¿verdad?, que el Señor hizo muchas obras, ¿verdad?, que no están escritas en este libro, dice, ¿verdad? Porque si se hubieran escrito, no cabrían los libros en el mundo. Pero estas se escribieron para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Cristo. Pero la palabra no solamente sería para que creamos
¿verdad? Que Jesús es el Hijo de Dios. Así es la palabra, esa es la propia palabra. Pero eso quiere decir también que esto se escribió y es suficiente. A Dios le pareció pues que era suficiente, pues ni necesitamos más, ni necesitamos menos para salvarnos. O sea que aquí, hermanos, es bueno meditar en la palabra. Fíjense, hermano, que si nosotros revisamos la Escritura, cuando vemos nosotros el libro de Job, no había ley, pero había reglas, había mandamientos que Dios había dado, que son los mandamientos antiguos, ¿verdad? Y se ve pues que dice la palabra que Job hacía sacrificios, ¿verdad?, por los hijos, porque él pensaba en su mente que sus hijos podían haber pecado. Y con el sacrificio, pues Dios les perdonaba el pecado. Miren cómo era en ese tiempo. Y después en la ley subió más, ¿verdad?, la cantidad de mandamientos y si guardaban esos mandamientos, pues la palabra se salvaban, ¿verdad? Pero después viene el Evangelio, en donde nos incluye una gran cantidad de mandamientos que tenemos que cumplirlos para salvarnos, ¿verdad? Pero no vamos a decir era mejor en aquel tiempo, ni digamos, ¿verdad?, que hoy está difícil, ¿no? Acuérdense que la palabra de Dios hace como a Él le parece, ¿verdad?, lo que Él cree bien. Pero a la verdad, pues, cuando dice la palabra, sean santos porque yo soy santo, no podemos pecar los que somos de Dios, porque por eso está escrito que el que es de Dios no peca. Pero por ahí, ¿verdad?, para que quedemos pues más entendidos, pues por ahí, ¿verdad?, los de la ley, o sea, los que estaban bajo la ley, ellos renegaban, pues, porque se les agregaba más mandamientos. Y cuando platicaban con el Señor, le decían eso. Vaya, le decían, Moisés nos dijo que nos casáramos con muchas mujeres. Vaya, sí, pero no es así, le dijo. ¿Verdad? Moisés le escribió eso porque ustedes eran duros, ¿verdad?, de corazón. Pero no es así. El mandamiento antiguo es una mujer para un hombre. Y fíjense que si nosotros hacemos memoria, ¿verdad?, en las Escrituras, los buenos siervos de Dios, aunque sea en el tiempo pasado, solo tenían una esposa. Acuérdense, Noé, pues, ¿verdad? Tenemos también fíjense que tenemos a Abraham, tuvo solo una esposa. El asunto es que Sara murió y después se casó con otra, ¿verdad? No es que tuvo varias esposas a la vez, ¿verdad? Porque eso todavía está, ese mandamiento está, que si la mujer muere en el Evangelio, el hombre se puede casar, eso, así es el mandamiento. Y así, si usted ve a Isaac, una esposa, y usted va viendo los siervos fieles, una esposa, aunque estuvieran en la ley, mire, tenemos en la ley, ¿verdad?, varias personas que solo una esposa, porque se sometían, pues, a Dios, ¿verdad? Aunque la ley dijera que tuvieran más y les permitía y no era pecado, pero ellos se mantenían, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a ver, pues, hermanos, es que lo que diga la Escritura, eso vamos a hacer, ¿verdad? Así le dijo el padre Abraham al rico, cuando el rico le dijo,
mandemos a Lázaro para que vaya a avisar allá a los que están en la tierra, ¿verdad? Que vaya a avisarles que yo estoy aquí en el tormento, para que ellos no vengan a este lugar de tormento. Entonces Abraham le dice, el padre Abraham le dice, no lo podemos mandar, porque no le van a creer. Ese es un punto, no le van a creer. Lo otro es que si lo mandamos, nos salimos de la palabra, porque ya por eso le digo que lo que está escrito es suficiente para salvarnos. Ni le puede, por eso dice, maldito el que le quita y maldito el que le pone, porque no necesitamos más. Y si el rico quería que mandaran a avisar, allí se le ponía más, ¿verdad? Entonces pues no se puede, lo que está escrito es suficiente. Y le contestó el padre Abraham, no lo mandamos, le dijo, porque no le van a creer, le dijo. Allá tienen las Sagradas Escrituras, a ellas oigan, no se le puede agregar esto porque es por gusto. Y no se puede porque ya está ordenado que las Sagradas Escrituras son suficientes para darles herencia en el reino de los cielos. Ni necesitamos más, ni necesitamos menos. Solamente que no nos salgamos ni a izquierda ni a derecha, ¿verdad? Así que vamos a meditar, hermanos, en esta porción bíblica que hemos leído, hermanos. Fíjense, hermanos, que hemos leído esta parte, este pasaje de la mujer adúltera, y los que son de evangelio diferente. Recuerden que cuando digo evangelio diferente me refiero a esas iglesias donde hay pastores que cobran sueldo, y porque cobran sueldo ellos no pueden predicar la palabra de verdad porque el pueblo se va. Entonces ellos les dicen que pueden pecar, así les dicen que pueden pecar. Y esta gente así, ¿verdad? Cree, como así le dice el pastor, cree que, como dice la palabra, que Dios a todos nos ama. Así dicen ellos, es verdad, Dios a todos nos ama, pero si no obedecemos el mandamiento, como dice la palabra, Dios no quiere que el impío muera, sino que se arrepienta. O sea, así es la regla, que se arrepienta de su maldad y obedezca el mandamiento para que se salve. Pues sí, pero como él dice Dios me quiere y sigue pecando, entonces por eso dice Dios, sean sabios, no sean insensatos, ya entiendan bien las cosas, porque de la sabiduría que tengamos, que obtengamos en las Escrituras, nos vamos a salvar, porque así dice Pablo. Las Sagradas Escrituras dicen te van a ser sabio para la salvación. Quiere decir que van a ser sabios para que con esa sabiduría te vas a salvar, porque vas a hacer lo que dice la Escritura, ¿verdad? Eso te va a servir para salvarte, ¿verdad? La cosa es no salirse ni a la izquierda ni a la derecha, ¿verdad? Entonces, fíjense, hermano, que esta gente dice en este pasaje, cuando dice la palabra que el Señor le preguntó a la mujer adúltera, le pregunta y le dice, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y le dice la mujer, ninguno, Señor. Y le dice él, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí hay mucha enseñanza. Primeramente, que tenemos que entender que el que Dios perdona no puede pecar más, porque también en el capítulo 5 de acá de Juan, aparece ahí que Dios sanó a un ciego, o era cojo, impedido era, sí, impedido era. Entonces, estaba en una cama, dice, ¿verdad? Entonces, ese Dios lo sanó, y el Señor lo sanó, y le preguntaron, ¿quién te sanó? No sé, le dijo. Entonces, el Señor lo vio en el templo, y le dijo, mira, le dijo, que has sido sanado, no peques más para que no te venga otra cosa peor. Bueno, la palabra dice que este hombre salió corriendo a avisar, ¿verdad? Pero nosotros, avisar quién le había sanado, pero nosotros lo que vamos a ver es el mandamiento. Quiere decir
que al que Dios perdona, acuérdense que dice la palabra que Dios nos limpia de toda, nos limpia, nos santifica, ¿verdad? Como cuando dice la palabra, y Dios nos salvó por gracia, ¿verdad? Entonces, cuando nos salvó por gracia, nos limpió, nos santificó con la sangre del Señor, ¿verdad? Con el sacrificio que el Señor hizo por nosotros, ¿verdad? Nos limpia y nos santifica. Por eso no podemos pecar otra vez, porque el sacrificio solo una vez es válido, ¿verdad? Porque el que peca después desprecia el sacrificio y ya no tiene parte con Dios. Así dice la palabra. Entonces, el que Dios limpia ya no puede pecar. Si peca, por el pecado que comete, por ese pecado morirá. Por eso el Señor le dijo, si pecas más, te va a venir otra cosa peor. Antes estabas cojo. ¿Y qué otra cosa peor te va a venir? Por supuesto que el fuego, ¿verdad? Tenemos que entender. Entonces a esta mujer adúltera le dijo que vete y no peques más. Yo no te condeno, yo te perdono. Así sería, ¿verdad? Entonces la limpió, ¿verdad? Y le dio orden, vete y no peques más, porque ya estaba perdonada por el Señor. Le había perdonado los pecados, pues. Si le había perdonado los pecados, la mujer estaba limpia, ¿verdad? Entonces esta mujer de seguro que ya no siguió en lo que estaba haciendo, ¿verdad? De pecar. Pero vamos a entender que esta mujer, ¿verdad? Obedeció y ya no pecó más. Pero nosotros lo que vamos a ver, hermanos, es que los evangélicos de evangelio diferente dicen que porque a esta mujer la perdonó el Señor, pues creen que a ellos también nos va a perdonar los pecados que ellos cometen, ¿verdad? Los adulterios que ellos cometen. No es así. Por eso le dijo a la mujer, vete y no peques más. Pero ellos siguen pecando más. ¿Te das cuenta? Andan locos, pues no tienen sabiduría, ¿verdad? Entonces, ellos siguen pecando más y pecan más, y así dicen ellos. Porque les decimos nosotros, mire, fíjense que el que es de Dios no peca. Si no hay quien cumpla, dicen ellos, están confesando que siguen pecando, ¿verdad? Entonces, y sí, viera que platicar con esa clase de gente es bastante costoso, porque a cualquiera que usted le diga eso, que tiene que santificarse, algunos se enojan, ¿verdad? Y no lo va a hacer entender, porque yo he tratado de hacer entender a alguienes y por varios tiempos he permanecido platicándoles. Y cuando ha visto él la insistencia, o sea, de la verdad, pues mire que han hecho enojarse. De alguna manera, pues ya enemigos, pues, una forma de enemistad, ¿verdad? Entonces, vamos a entender, ¿verdad? Que este caso es como aquel caso, hermano, de otro, no sé si era ciego, a que el Señor lo sanó, y que le dijeron los discípulos, eso está en el versículo 9, en el capítulo 9 de Juan también, ¿verdad? Dijeron los discípulos, mira, al Señor le dijeron, y le dijeron, ¿quién pecó? Le dice, los padres o él, para que naciera ciego. En aquel tiempo había esa creencia, pues, de que el que nacía impedido nacía en pecado, ¿verdad? Pero no sabían ellos, por supuesto, pues, de que la ley era distinta al Evangelio, ¿verdad? Con el Evangelio no pega eso, porque el Señor le dijo, no es este el que pecó ni sus padres, sino que esto se sucede, que él esté así, para que se cumpla la palabra de Dios, para que se manifieste en él, digo, ¿verdad? El poder de Dios. ¿Qué quiere decir? Que ese hombre ya estaba destinado a que el Señor lo iba a sanar, y la mujer adúltera ya estaba destinada también que el Señor la iba a defender. ¿Pero por qué? ¿Por defenderlos a ellos? Pues que sí, ¿verdad? Pero para enseñanza nuestra. Acuérdense que dice la palabra
que las cosas que están escritas son hechos reales que sucedieron y que están escritos para nuestra enseñanza, para que nosotros no pequemos como pecaron los antepasados y perecieron, ¿verdad? Miren qué bonito es, hermanos, dirigirnos por la palabra, porque como dice la Sagrada Escritura, la palabra nos ha limpiado, ¿verdad? Si obedece la palabra, usted ya está limpio por la palabra, dijo el Señor. Así dijo el Señor a sus discípulos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a entender? Que la mujer pues ya no siguió pecando, que el caso que sucedió fue un caso especial para ejemplo de nosotros, que el Señor nos dice, los perdono y ya no pequen más, y tenemos que obedecer, ¿verdad? Porque si no obedece, ya está escrito allí que peor le va a venir, ¿verdad? Y así dice la palabra también en otra parte, ¿verdad? Cuando dice que el que peca después de haber conocido la verdad, o el que peca con conocimiento o voluntariamente, dice, ¿verdad? Ya no tiene otra oportunidad de ser lavado con la sangre de Cristo, sino que le viene una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que lo ha de devorar, ¿verdad? O sea, fuego en espera, ¿verdad? Entonces, hermano, tenemos pues que saber estas cosas. Después vamos a meditar, hermanos, en el punto cuando le trajeron a la mujer, vinieron todos, ¿verdad? Y le trajeron a la mujer y le dijeron, Señor, esta mujer ha sido pues avanzada en el acto mismo del adulterio, ¿verdad? Y esta mujer así dice, nos dijo Moisés que la apedreáramos, ¿verdad? ¿Y tú qué dices? Ellos dijeron así, aquí no va a decir nada, y si dice algo lo vamos a acusar, y ahí sí lo vamos a fregar, ¿verdad? Así dijeron ellos. Entonces, el Señor les aplicó la palabra, y además de que le aplicó la palabra, acuérdese usted que la palabra dice dos cosas. Dice una, que Dios a quien quiere endurece, y de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia. Pero en este caso no tuvo misericordia de ellos, no para hacerles bien. Acuérdense que el faraón, cuando el faraón pues Dios le hablaba, él pues en vez decía, sí, váyanse, ¿verdad? Pero después decía detenerlos. Entonces, ¿qué es lo que sucedía? Que él se había ganado pues como dice la palabra, ser vaso de deshonra por su comportamiento. Entonces todos estos hombres que vinieron ante el Señor, eso es lo que les tocó, ¿verdad? Ser vasos de deshonra. Y la palabra solamente operó en ellos solo para que entendieran un ratito. Así como Faraón entendía un ratito, así ellos también solo entendían para entender un ratito, porque después eso han de haber preparado otro plan, ¿verdad? Así como el Faraón preparaba otra ofensiva, ¿verdad? Así de seguro hicieron esto. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió ahí? Le dijeron, esta mujer ha sido avanzada en el acto mismo del adulterio, ¿verdad? Así que la vamos a pelear, ahí que vos no podés decir nada. Entonces el Señor le aplicó la palabra y le dijo, el que esté limpio de pecado, si uno de ustedes está limpio de pecado, le voy a permitir que la maten. Aunque todos ustedes sean unos grandes pecadores, pero tiene que haber uno entre ustedes que no haya pecado, para que tiren la primera piedra. Y después sí, ya pueden todos, porque así dice la ley, que cuando una persona la van a apedrear, los que la van a apedrear, todos, dice la ley, ¿verdad? Que tienen que estar sin pecado, porque el objetivo de la ley era matar a pedradas al que pecaba para quitar de Israel el mal. Pero los que le iban a apedrear iban a ser santos, pues no iban a ser pecadores, pues. Pero allí venían unos grandes malos que querían matar al Señor y venían a utilizar o queriendo pues ampararse en la ley para hacer fraude.
como queriendo ellos engañar pues al Señor, ¿verdad? ¿Y cómo le iban a engañar? Entonces el Señor sabía que ellos eran pecadores y les conmovió en su conciencia, no por la mente de ellos, sino que Dios los conmovió que conocieran por un ratito la verdad para que se convencieran de que no podían pues hacer cosas, ¿verdad? Y más contra el Señor, ¿verdad? Entonces ellos entendieron y se dieron cuenta que la ley así dice y se sintieron ellos bastante reprendidos porque estaban en la presencia en ese momento. El Señor permitió, ¿verdad?, que fueran conmovidos, ¿verdad?, para que ellos, ¿verdad?, tuvieran temor, ¿verdad?, y que se dieran cuenta pues de lo que habían hecho o de lo que hacían, pero por un rato, como les dije yo, porque después seguían. Entonces, ¿qué quiere decir? Lo que yo quiero decirles es que los evangelios diferentes, cuando oyen decir que ninguno de ellos estaba sin pecado, o sea, que ninguno de ellos pues estaba sin pecado, entonces vienen los evangelios diferentes y dicen, ya ven que no hay quien cumpla, ya ven que no hay quien cumpla, así dicen ellos, y se apoyan en esas cosas. No, pero ellos sí no cumplían ese grupo. Pero si vamos a hablar del grupo de los que seguían al Señor, sí eran santos, pues. Claro, hay que tener sabiduría, no hay que andar bloqueando. Y fíjense, hermano, que los que andan buscando así evangelios diferentes, siempre andan buscando una salida de esa, ¿verdad? Que haya entender algo ahí de la Escritura que ellos puedan apoyarse para hacer el mal, para hacer el pecado, ¿verdad? Si es adúltero, anda buscando un apoyo ahí en que apoyarse para decir que se puede, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir, hermanos? Que eso que sucedió, ¿verdad?, es para enseñanza nuestra. Pero el problema grande, hermanos, es así, que dice la palabra, hermanos, que los que obedecemos los mandamientos seríamos los escogidos, ¿verdad?, los poquitos que se van a salvar. Pero que esos que obedecemos los mandamientos, o esos que obedecen los mandamientos del Señor, les dice el Señor, a ustedes sí les es permitido entender los misterios del reino, pero a esos que pecan, no. ¿Por qué? Por un montón de razones. Primeramente, pues, la palabra dice que el que peca es del diablo, y que el que es de Dios no peca, ¿verdad? Y que si es de Dios, se santifique, ¿verdad? Si quiere entrar al reino de los cielos, pues, tiene que ser santo. Y ellos no son santos. Entonces ellos están excluidos de toditas las promesas de Dios o de todas las cosas de Dios. Por eso dice la palabra que nosotros andábamos antes perdidos en el mundo en delitos y pecados, ¿verdad? Lejos de la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque el que peca está fuera de la misericordia de Dios. Pero ahora que son evangélicos, ¿verdad? Ahora pues Dios les tiene misericordia de ustedes, dice la palabra. Pero dice la palabra también, hermano, que ¿qué tiene que ver el pecador en mis leyes? ¿Y qué tiene que ver el insensato en mis mandamientos? Pues nada, eso es lo que la palabra dice, ¿verdad? Y la palabra dice, hermano, que el mandamiento es para los creyentes. El mandamiento es para los hijos de Dios. Por eso es que si usted le dice a un evangélico diferente que guarde el mandamiento, él no lo guarda porque no es para él. Para él solamente es la mentira. Que dice, no, dice, yo de las promesas de Dios me agarro, dice. De las promesas sí se agarra, dice él. Pero de la condición no, ¿verdad? Que la condición es guardar el mandamiento. Como dice la palabra, hermano, yo te bendeciré y te daré larga vida, dice, ¿verdad? Si anduvieres en todos mis mandamientos. Y así dicen todas las promesas. En todas las promesas que Dios ha dado, dice, si guardares mis mandamientos, ¿verdad?, yo te bendeciré, ¿verdad? Y entonces, hermano, el problema de los evangélicos, de evangelios diferentes, es que ellos son como
como las vírgenes insensatas, ¿verdad? Que ellos no entienden, no se someten, salen perdidos a la final, y ese es el fin que ellos pues les persigue, ¿verdad? Que están destinados, dice la palabra, a condenación, porque la palabra dice, muchos son los llamados, y de los muchos llamados, muchos son los que se van a condenar, y poquitos son los que se van a salvar, ¿verdad? Procuren, dice el Señor, entrar por la puerta angosta, y entrar por la puerta angosta, procurar entrar por la puerta angosta, y procurar ir por el camino angosto, es guardar los mandamientos, hermano. Si guardamos los mandamientos, vamos por el camino angosto, pero si va pecando, va por el camino ancho, y entra por la puerta ancha es la puerta del infierno, pero la puerta angosta es la puerta de la entrada al reino de los cielos, ¿verdad? Así, hermanos, que tengamos todos esos conocimientos, sepamos que hemos venido al Evangelio para obedecer, así dice la palabra, para someternos y para santificarnos, para poder tener herencia en el reino de los cielos. Bendito sea tu nombre, Señor.